El hallazgo en Cafarnaúm, donde la arqueología se encuentra con la Biblia. La Biblia cuenta que Jesús se fue de Nazaret y se mudó a Cafarnaúm, convirtiéndola en el centro de su ministerio. Pero, ¿y si esto fuera más que una historia de fe? ¿Qué pasaría si les dijera que la arqueología podría haber encontrado la prueba física de todo esto? En este video, vamos a explorar un descubrimiento extraordinario bajo una iglesia moderna que podría ser la mismísima casa del apóstol Pedro, el lugar que Jesús llamó su hogar. Quédense conmigo, porque lo que vamos a ver es cómo la ciencia y la fe chocan en este pequeño rincón de Galilea. A orillas del mar de Galilea, ese enorme lago de agua dulce al norte de Israel, se encuentran las ruinas de Cafarnaúm. Hoy es un parque arqueológico fascinante, pero hace 2000 años era un bullicioso pueblo de pescadores. Su nombre en hebreo, Kfar-Naum, significa el pueblo de Nahum. Estaba en un cruce de caminos clave de la Vía Maris, la autopista comercial de la antigüedad que conectaba Egipto con Damasco. Así que imagínense, Cafarnaúm era un hervidero de gente, un crisol de culturas, comercio e ideas. Y los evangelios nos dicen que fue justo aquí donde Jesús montó su base de operaciones al dejar Nazaret. Por eso se la conoce como la ciudad de Jesús. En estas calles polvorientas llamó a sus primeros discípulos, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, simples pescadores cuyas vidas estaban a punto de dar un giro de 180 grados. Y es aquí donde la historia bíblica y la pala del arqueólogo empiezan a contar juntas un relato fascinante. Porque una cosa es leerlo y otra muy distinta es caminar sobre las mismas piedras. Desde que empezaron a excavar a principios del siglo XX, los arqueólogos han sacado a la luz dos lugares que tienen una energía especial, una sinagoga monumental y los restos de una casa muy humilde. Y estos hallazgos nos obligan a preguntar, ¿qué tan ciertas son las historias de la Biblia? La respuesta, oculta bajo capas de tierra y de tiempo, es más sorprendente de lo que cree. Lo primero que te llama la atención al llegar a Cafarnaúm son las imponentes ruinas de una sinagoga. Sus columnas de piedra caliza blanca, con grabados preciosos, deslumbran bajo el sol. Esta estructura, conocida como la Sinagoga Blanca, es impresionante y data de finales del siglo IV o principios del UE. Uno podría pensar, vale, esto es muy posterior a la época de Jesús. Y no le faltaría razón. Pero la clave, como casi siempre en arqueología, no está en lo que se ve, sino en lo que hay debajo. Las excavaciones, dirigidas por los franciscanos Virgilio Corbo y Stanislao Lofreda a partir de 1969, revelaron un secreto increíble. Esta sinagoga blanca no se construyó de la nada. Se levantó directamente sobre los cimientos de otra más antigua. Debajo de la piedra caliza blanca, encontraron los muros de basalto negro, la piedra volcánica típica de la zona. Descubrieron un suelo de guijarros del siglo I y los restos de una sinagoga mucho más sencilla. Esta sí es, con una probabilidad altísima, la sinagoga que Jesús conoció. Es una imagen potentísima, la historia en capas, una sobre otra. La comunidad judía de la época bizantina, siglos más tarde, construyó su nuevo y magnífico templo exactamente encima del lugar que sus antepasados habían consagrado, preservando así su memoria. Los arqueólogos confirman que la estructura del siglo I era un edificio público importante. Y los evangelios nos cuentan qué pasaba dentro. Según Marcos, fue en la sinagoga de Cafarnaúm donde Jesús empezó a predicar, dejando a todos boquiabiertos con su autoridad. Fue aquí donde, según los relatos, curó a un hombre poseído y donde más tarde daría el polémico discurso del pan de vida, que escandalizó a muchos de los que le seguían. A ver, seamos claros, la arqueología no puede probar un milagro. Eso es imposible. Pero lo que sí puede hacer es reconstruir el escenario. Y nos muestra que, en tiempos de Jesús, en este preciso lugar, había un centro de la vida comunitaria y religiosa que encaja a la perfección con las descripciones del Nuevo Testamento. Caminar por esas ruinas es pisar dos sinagogas a la vez, la que se ve, del siglo V, y la invisible, del siglo I, cuyos cimientos nos conectan directamente con los relatos que hemos escuchado toda la vida. A solo unos pasos de la sinagoga, unos 30 metros al sur, más cerca de la orilla, se encuentra el hallazgo más personal y, para muchos, el más emocionante de Cafarnaúm. Aquí, los arqueólogos desenterraron un grupo de casas típicas de un pueblo de pescadores del siglo I, viviendas sencillas, con paredes de basalto sin pulir, patios abiertos y techos de paja y barro. Seguían un modelo de casa de clan, donde varias familias emparentadas vivían juntas, compartiendo patios, hornos de pan y molinos de grano. Pero en medio de ese barrio, una de las casas era diferente. Los arqueólogos la apodaron la Ínsula Sacra o Isla Sagrada, porque desde muy pronto, algo especial empezó a pasar allí. Ya en la segunda mitad del siglo I,
Solo unas décadas después de la muerte de Jesús, esta casa comenzó a ser transformada. Mientras las casas de al lado seguían siendo hogares normales, esta fue apartada del resto. Sus paredes de basalto vasto fueron cuidadosamente enyesadas y pintadas. Los objetos de la vida diaria, como las ollas y los cuencos, desaparecieron por completo. En su lugar, los arqueólogos encontraron grandes jarras de almacenamiento y un número altísimo de lámparas de aceite. Esto sugiere que el lugar ya no se usaba para vivir, sino para reunirse. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? En una época en que el cristianismo era un movimiento diminuto y a menudo perseguido, una comunidad ya se estaba reuniendo en este lugar concreto. Pero la prueba más increíble estaba en las propias paredes. Los arqueólogos descubrieron una cantidad impresionante de grafitis, más de 130 inscripciones dejadas por peregrinos a lo largo del tiempo. Estaban en griego, arameo, siríaco y latín, y contenían oraciones a Jesús, llamándolo Cristo y Señor. Y lo más importante, varias de ellas mencionaban el nombre de Pedro. Esta ya no era una casa cualquiera. Se había convertido en lo que los expertos llaman una domus ecclesia, una casa-iglesia. Era un lugar de veneración para los primerísimos judeocristianos, que recordaban la presencia de Jesús en ese mismo sitio. Los evangelios nos dicen que Jesús se alojó en la casa de Pedro y que allí curó a su suegra. Cuentan que toda la ciudad se agolpaba en la puerta y que a veces había tanta gente que no cabía ni a la entrada. La evidencia arqueológica de una casa normal que se convierte en un concurrido lugar de culto encaja de una forma asombrosa. Lo que estamos viendo aquí es un rompecabezas histórico cuyas piezas van encajando una por una. ¿Qué parte de este descubrimiento te ha volado más la cabeza hasta ahora? ¿La historia de las dos sinagogas o la increíble transformación de esta humilde casa? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este viaje al pasado te está pareciendo tan fascinante como a mí, considera suscribirte y darle a la campanita para no perderte las próximas exploraciones. Si la transformación de la casa ya es alucinante, lo que los arqueólogos encontraron encima es lo que cierra el círculo. Porque la historia no termina en el siglo I, viajemos ahora hasta el siglo UE. Para entonces, el cristianismo ya era la religión oficial del Imperio Romano. Los lugares sagrados ya no tenían por qué esconderse. Podían ser celebrados a lo grande. Y eso es exactamente lo que pasó. Directamente sobre la Domus Ecclesia, la casa iglesia, la comunidad cristiana construyó una preciosa basílica bizantina con forma de octógono. Y esa forma, el octógono, no es casualidad. En la arquitectura cristiana primitiva, se usaba para los martiriados memoriales, edificios diseñados para conmemorar un lugar o un evento sagrado. Básicamente, construyeron la iglesia alrededor de la habitación venerada, protegiéndola como si fuera una joya en un relicario. Esta cadena de pruebas es simplemente extraordinaria. Tenemos una casa sencilla del siglo I que encaja con la de un pescador de Galilea. Vemos cómo esa casa, y solo esa, es apartada y convertida en un lugar de reunión cristiana apenas unas décadas después de la vida de Jesús. Y finalmente, vemos una gran iglesia bizantina construida justo encima para consagrar el lugar. Este patrón, de casa a casa iglesia y a basílica, es una de las evidencias arqueológicas más sólidas que existen para identificar un lugar santo del cristianismo primitivo. Pero espera, que aún hay más. Hay testigos por escrito. Una peregrina llamada Egeria, que viajó a Tierra Santa sobre el año 380, escribió un diario de su viaje. En él, describe su visita a Cafarnaúm y menciona que la casa del príncipe de los apóstoles, es decir, Pedro, había sido convertida en una iglesia, pero que sus paredes seguían siendo las mismas. Su testimonio describe exactamente lo que la arqueología encontró, una domus ecclesia que existía antes de la basílica octogonal. Los textos antiguos y la arqueología se dan la mano. Entonces, después de todo este viaje, ¿qué sacamos en claro? ¿Han encontrado los arqueólogos la casa de Pedro con un 100% de certeza? No, no tenemos una escritura de propiedad con su firma. La arqueología casi nunca te da ese tipo de prueba absoluta. Pero lo que sí tenemos en Cafarnaúm es una acumulación de evidencias que es, sencillamente, excepcional. Tenemos una cadena ininterrumpida de veneración en un único punto. Una humilde casa del siglo I, que coincide con los relatos sobre la casa de Pedro, se convierte en un centro de culto con grafitis que mencionan su nombre. Y luego, una iglesia octogonal se construye sobre ella para proteger su memoria. Todo esto, a metros de una sinagoga del siglo I, el mismo lugar donde los evangelios dicen que Jesús predicaba. Como dijo un arqueólogo, no hay otro sitio en Cafarnaúm con una secuencia tan potente. La importancia de este hallazgo es la conexión tangible que crea entre los textos del Nuevo Testamento y la realidad sobre el terreno. Ya no hablamos solo de fe, sino de historia palpable,
de capas de piedra y memoria que nos cuentan un relato a lo largo de 2000 años. Cafarnaúm nos permite, como pocos lugares en el mundo, pisar las mismas calles y asomarnos a las mismas habitaciones que fueron el epicentro de un movimiento que cambió el mundo. Es, en definitiva, el lugar donde la arqueología no solo se encuentra con la Biblia, sino que le da una dimensión física que podemos ver y casi tocar.